Hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo podéis hacer trenzas, es decir, cómo podemos crear un pincel que nos ayude, fijaos, ya lo tenemos nosotros creado aquí, que os ayude a insertar rápidamente trenzas para los peinados, ya digo, de cualquier tipo de personaje. Sobre todo que además podáis modificar y adaptar para que queden bastante integrados en vuestra figura. Digamos que esto ha quedado un poco postizo, pero ya digo que lo interesante después es que vosotros vayáis perfilando. Así que vamos a ello. Bien, para este tutorial vamos a utilizar la herramienta de Z-Esfera. Z-Esfera, para los que llevéis ya unos cuantos kilómetros en esto, se utiliza normalmente para crear las mallas base de los personajes. En este caso nos la vamos a aprovechar para crear la malla base de nuestra trenza. Bien, una vez tenemos la esfera inicial, vamos a pinchar sobre ella y creamos una nueva esfera. Fijaos que podéis cambiar el tamaño y si apretáis mayúsculas os va a crear justo con el radio de la esfera anterior. Una vez hecho esto, cogemos y la movemos. Cambiamos, ya sabéis, del modo dibujo al modo de mover. Nos aseguramos que está en la vertical, porque básicamente lo que queremos hacer es crear ese módulo que se va a ir repitiendo hasta el infinito para crear nuestra trenza, algo parecido a lo que hicimos con cuerdas y cadenas. Y de nuevo vamos al modo dibujo y vamos a crear una esfera aquí y otra aquí. ¿Sabéis? Más o menos muy cercanas a las anteriores. Y las vamos a mover. Movemos aquí y aquí. Esto nos va a dar el zigzag inicial, por decirlo de alguna forma. Es importante, esto lo digo porque yo ya, como lamentablemente ya me estoy quedando calvo, trenzas no me hago. Entonces he tenido que pedir asesoramiento y más o menos he entendido cómo funciona una trenza. Bien, una vez tenemos hecho esto, vamos a dibujar una nueva esfera aquí, otra aquí, y vamos a hacer tres esferas. Una justo en la vertical y otras dos de apoyo. Y una vez tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es ir moviéndolas en zigzag. Fijaos, cogemos, hay veces que es un poco difícil, cogemos esta esfera, a ver si quiere, esta esfera y la movemos aquí. Cogemos esta esfera y la movemos aquí. Esta aquí y esta aquí. Exacto. Fijaos, eso es lo importante. Tiene que crearse esa forma de 8, de lazo que va dando vueltas y va enrollándose sobre sí mismo. Un poco como, esto yo creo que es casi como los cromosomas, ¿no? La cadena de cromosomas. Una vez tenemos hecho esto, pues ya digo, podemos ajustar un poquito para que no haya esos quiebros tan fuertes. Podemos insertar nuevas esferas. Vamos a crear. Pam, 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 pam. Ya digo que esto es para ir perfilando un poquito más y asegurarnos de que nuestra trenza sea lo más natural posible. Es importante siempre intentar evitar esa linealidad, ¿no? Ese poligonaje, por decirlo de alguna forma. Tenemos que dar naturalidad siempre a nuestras figuras. Al fin y al cabo, esto es escultura. Yo siempre lo digo, cualquiera que haya hecho escultura es muchísimo mejor que los que venimos de la rama del 3D Max y todos estos programas de modelado 3D. Bien, una vez tenemos un módulo más o menos que nos convence, lo que vamos a hacer es, si acaso, voy incluso a mover un poquito esto para dejar claro que es donde va a ir el empalme. Y lo que vamos a hacer es la orden de piel adaptativa. Es decir, una vez ya tenemos nuestra malla en Z esferas, ya digo que hay tutoriales por ahí. Si fuera necesario en comentarios me comentáis si queréis que hagamos un tutorial específico. Una vez tenemos esto, la piel adaptativa podemos darle a Preview. Ahí nos da una visión inicial de cómo va a ser nuestro módulo de la trenza. Ya digo que lo que nos interesa es esa especie de gusano de módulo que se va a ir repitiendo. Y que interesa que sea incluso un poquito amplio. Ya os lo digo, intentad más o menos imitar esta forma. O bueno, como todo en la vida, hay que probar cosas. Bien, es importante. Fijaos que estamos haciendo que esa pila adaptativa es una Dynamesh, tiene una resolución de 256. Fijaos qué poligonaje nos está dando. Esto es brutal, o sea, con esto no vamos a poder trabajar. Por lo tanto, tenéis que apagáis Preview y lo bajáis a 16, que es el mínimo. La densidad podéis dejarla en 2, no hay problema, y volvemos a darle a Preview. Fijaos cómo hemos bajado y tampoco es que se note demasiado. Por lo tanto, una vez ya estamos conforme con nuestra forma, le hacemos a hacer piel adaptativa.
Y ya tenemos nuestra malla preparada ya para ir modelando de la forma que nosotros queramos. Bien, una vez tenemos hecho esto, recordad que esto es solo el módulo. Lo que vamos a hacer es ir copiando módulos. Es decir, con control y la herramienta mover, podemos copiar el módulo. Más o menos. Ya digo que tampoco pasa nada porque no coincide exactamente. Copiamos. 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 Y copiamos. Bien. Una vez hecho esto, quitamos la máscara y para asegurarnos que todos esos módulos que hemos hecho por separado se combinen, vamos a irnos a Geometría y vamos a darle a Dynamesh. Dynamesh una vez activa, simplemente si pincháis y arrastráis, os aseguráis de que os está combinando toda esa malla. Si acaso, fijaos que aquí en algún momento debe ser que lo hemos movido, podemos darle un pelín de smooth para asegurarnos de que combinan bien esos empalmes, ¿entendéis? Ya digo que si lo hacéis bien y no como yo, que hay veces que quiero ir demasiado rápido, os aseguréis de que ese empalme sea perfecto. Bien, una vez tenemos ese módulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una trenza, esto ya repito, esto es por chivatazos de gente que sabe más que yo de estas cosas. Lo que vamos a hacer es copiarlo 3 veces. Es decir, fijaos, vamos a copiar más o menos a esta altura y más o menos a esta altura. ¿Entendéis? Al tercio. ¿Veis cómo ya empieza a formarse ahí esa forma de trenza? Bien, ¿ahora qué pasa? Que como veis tenemos mucho hueco. Ese hueco lo que vamos a hacer es hinchar la trenza. Vamos a cambiar, ya sabéis que a mí me gusta más en material gris. Y nos vamos a ir a deformación. Y lo que vamos a hacer es inflar la trenza. Aquí lo tenemos. Fijaos, vamos inflando hasta que estemos más o menos acordes con el grosor de nuestra trenza. ¿Veis cómo esto ya tiene una forma mucho más interesante? Incluso podríamos darle un pelín más. Llevad cuidado con pasaros. Y ahí tendríamos nuestra trenza. Aparte, podemos hacerle una escala porque digamos que está un poquito regordete. Vamos a bajarle para hacerla más fina. No sé si me he pasado. A ver, digamos que no tanto. Un poquito. Y aparte, claro, la trenza, vamos, como es natural, sabéis que siempre se va adelgazando. Eso lo podemos hacer con la orden de Taper. Fijaos que tenemos que hacerlo en Y. Bueno, si vosotros lo habéis hecho en otro eje, será de otra forma. Pero marcamos el eje en el cual queremos adelgazar. Y fijaos, perdón, no twist, Taper. ¿Veis? Así de sencillo. Y ahí tendríamos nuestra trenza ya preparada para insertar en cualquier lugar. Digamos que en el momento en que ya tenemos ya el pincel o la Z-Tool, como queréis llamarla, podemos, ya digo, guardar como pincel. Ya sabéis que simplemente es aquí, crear Insert Mesh, damos nuevo, ahí tendríamos nuestro pincel. Vamos a utilizar, tenía aquí yo un busto, creo que era este, ¿no? Sí. De una pieza que estaba preparando. Más por diversión, o sea, reconozco que esto no es algo que es un encargo, es simplemente ejercicios que de vez en cuando hay que hacer. Y fijaos, ahí ya tenemos nuestro pincel, simplemente clicamos y arrastramos. Y una vez situamos esta pieza, podemos moverla, podemos ponerla donde a nosotros nos interese, por ejemplo, aquí. Vamos a darle un pequeño giro. Y ya sabéis, podemos, por supuesto, deformar con la herramienta mover, y situarlo allí donde a nosotros nos interesa. Y darle la naturalidad, que al fin y al cabo es lo que hace siempre que una pieza tenga sentido. O sea, lo peor que hay es siempre que parezca falso, parezca postizo, eso nos lleva al desastre, compañeros. Siempre hay que... Somos artistas, ¿no? Al fin y al cabo. Bien, pues ya digo, ahí tendríamos ya nuestra herramienta y simplemente, una vez ya la situáramos, ya la tendríamos dentro de nuestra pieza, sin ningún problema. Así que, perdón, en algún momento ahí se me ha escapado. Vamos a volver a centrarla. Y así tendríamos, ya digo, cómo podéis hacer trenzas muy rápido y sobre todo cómo podéis crear esos pinceles que después podéis utilizar múltiples veces. De nuevo repito que esa trenza
Podríais incluso darle menos poligonaje si no queréis ir cargando, dependiendo del tamaño de vuestra figura. Y como todo, podéis modificar ese tipo de trenzado, podéis hacerlo de otra forma. Yo ya os digo que es lo que me han chivado. Así que, como todo en la vida, id mejorando e id superando siempre. Esto, y si superáis, por supuesto, lo compartís y ayudáis también a que todos crezcamos un poquito en estos trabajos del modelado 3D. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Un saludo.